Por ejemplo, mi bebé se cae y empiezo a notar algo raro. Creo que el primer dato de alarma puede ser que tu bebé haya tenido pérdida de la conciencia, es decir, que se caiga y de momento, o sea, que lo encuentres inconsciente, esa es la primera. He tenido pacientes prematuros desde 36 semanas de nacimiento. E incluso existe una parte de la neurocirugía pediátrica que se llama neurocirugía fetal, que es obviamente, así como su nombre lo dice, es durante el vientre de la mamá. O sea, es posible. La mayoría de los problemas del sistema nervioso en los bebés, de entrada, pues hay que cuidar la gestación, el embarazo. Si una persona planea un embarazo, la suplementación y la alimentación es lo más importante. O sea, literalmente abren. O sea, como una cesárea. Sí, ahí es cuando el ginecólogo como que acomoda al bebé para que el dorso quede expuesto en el útero. Qué bárbaro. Entonces se abre la mamá y el bebé pues ya debe tener como que el defecto expuesto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Chong. Bienvenidos a otro episodio más de Podcast Moscati. Estamos muy emocionados de que nos acompañen, ya que cada episodio tenemos un invitado que nos muestra sobre un tema, aprendemos y conocemos un poquito más a fondo. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, tú que estás en casita, si eres mamá, papá, y que tal vez hay algunas dudas sobre qué síntomas pueden ser en un niño de alarma, sobre todo durante la infancia. Ya sabemos que el tema del desarrollo del cerebro es fundamental. Y muchas veces síntomas como dolores de cabeza, golpes o cambios en el desarrollo pueden generar miedo, pueden generar angustia dentro de todos los miembros de la familia. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre neurocirugía pediatra, neurodesarrollo y las señales de alerta que los papás debemos saber para poder actuar a tiempo. Para este episodio nos acompaña la doctora Ariadne Mar Álvarez, especialista en neurocirugía y neurocirugía pediátrica, quien compartirá su experiencia, recomendaciones y las historias humanas que existen detrás de cada paciente pediátrico. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Hola, Ale, bien, gracias. Tú, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Nosotros estamos muy felices y muy contentos de tenerte acá. Qué bueno que te diste el tiempo porque pues vamos a conocer un poquito todo. Sí. Pues como lo vi ahorita en tu semblanza, tú eres pues ahora sí que neurocirujana, ¿verdad? Sí, soy neurocirujano, pediatra y de adultos. Ok, vamos a enfocarnos ahorita en este episodio a lo que es pediátrico, claro. Pero quiero que empecemos por ahí, ¿no? Que me platiques cuál es como esta parte en la que tú te enfocas en lo pediátrico, o sea, la neurocirugía pediátrica. ¿Qué es? Claro, la neurocirugía pediátrica es una rama, una subespecialidad de la neurocirugía que se encarga de la atención y el tratamiento de las enfermedades del cerebro y del sistema nervioso central que se pueden tratar mediante cirugía. Obviamente vemos algunas otras enfermedades que no todo el tiempo las requieren, pero pues mayormente las que se deben tratar con procedimientos quirúrgicos. Oye, ¿y qué rangos son los que entran en la parte pediátrica de edades de los niños? Pues he tenido pacientes prematuros desde 36 semanas de nacimiento. E incluso existe una parte de la neurocirugía pediátrica que se llama neurocirugía fetal, que es obviamente, así como su nombre lo dice, es durante el vientre de la mamá. O sea, ¿es posible eso? Sí, ya. Claro, es posible. Y también hasta pues los 18 años. Okay. Sí, eso específicamente hablando de neurocirugía pediátrica. Oye, ¿y qué diferencia hay entre la neurología y la neurocirugía? Pues de entrada, la formación académica. Nosotros como neurocirujanos primero tenemos que atravesar una formación quirúrgica, es decir, yo me formé primero como un año de cirugía general, después tuve que atravesar 5 años más de neurocirugía, por así decirlo, general, y posteriormente más 2 años de la subespecialidad en neurocirugía pediátrica, a diferencia de mis colegas neurólogos pediatras, que ellos primero hacen, por ejemplo, medicina, obviamente, luego pediatría, que son otros 3 años más, y luego su subespecialidad, que es neurología pediátrica. La diferencia radica en el tipo de enfermedades que vemos, que encontramos varias similitudes, pero la diferencia es que si nosotros diagnosticamos o encontramos una enfermedad que se pueda tratar mediante una cirugía o se puede resolver mediante una cirugía, pues ahí es donde entramos nosotros. Generalmente la neurología casi siempre es el primer contacto, porque pues siendo realistas, los papás nunca van a ir a buscar, ay, mi hijo necesita un neurocirujano pediatra, ¿no? Claro. Siempre es, vamos a llevarlo con el neurólogo. Así les pide también el pediatra, que casi siempre es el primer contacto, de ahí lo refieren con el neurólogo, y si el neurólogo pues identifica que este problema no se puede resolver solamente con un tratamiento conservador, pues ahí es cuando entramos nosotros. Dijiste algo clave.
como papás nunca, o sea, podemos ver todas las especialidades tal vez en el tema justo, ¿no? El pediatra, tal vez lo llevas a nutrición, pero nunca vemos como esta parte de decir, pues lo voy a llevar con un neurocirujano. O sea, ¿los papás en qué punto deben de saber en cuándo acudir contigo? Pues mira, por ejemplo, la causa más frecuente en la que nosotros entramos en esta parte de atención a niños, pues es algo súper frecuente, que son las caídas. Ok, ahí es como el número 1. Exactamente, el traumatismo craneoencefálico, que es súper frecuente desde los 0 años y que la incidencia casi siempre es entre los 0 y los 4 años. Ya sabes, cuando el bebé empieza a gatear, cuando ya se voltea, cuando se gira, va rodando de la cama y se golpea la cabeza. ¿Y por qué la cabeza y no otra parte del cuerpo? Pues porque la parte del niño, el mayor volumen es su cabeza y es la parte más pesada. Ellos no han desarrollado como la fuerza en el cuello para poderla sostener. Entonces, obviamente que cae primero la cabeza. Sí, obviamente neurología puede atender esta parte, pero casi siempre pues nosotros somos los que podemos ver o tener un poquito más experiencia de qué vemos en las imágenes, cuáles son estos datos de alarma y sobre todo el criterio para saber cuándo operar o cuándo requiere un golpe en la cabeza una cirugía. Ahí es donde entramos nosotros, que es como la parte fuerte, ¿no? Exactamente. Oye, mencionaste ahorita eso de trauma lo voy a pronunciar hasta mal, ojo, no soy experta en esto. Dímelo tú cómo se pronuncia bien. Traumatismo o trauma craneoencefálico. Okay. Eso es prácticamente entonces cuando los niños pegan en cabeza, o sea, son golpes. Cuando cualquier persona se golpea en la cabeza, el nombre médico es traumatismo craneoencefálico. Y puede ser igual adulto y puede Sí, ser por supuesto. bebé. El término pues engloba a todos los tipos de pacientes desde los 0 hasta los 100 años. Ok, y como dices, enfocándolo ya en niños, es en esta etapa justo donde, pues sí, a ver, quien es papá sabe perfectamente que hay una etapa de los niños que en todas, ¿no? Yo creo que desde que están chiquitos y justo empiezan a gatear o ya cuando empiezan a caminar. Exactamente. Con cualquier cosa es como, no sé, como es el tiro al blanco de ellos. Sí. Ahora, casos, por ejemplo, extremos que hayas tenido en esta parte, o sea, porque también mencionas hasta lo fetal, o sea, también me gustaría tocar ahorita ese punto que yo no sabía que desde lo fetal se puede... O sea, como que se puede atacar, vaya. Sí, se puede intervenir. Respondiendo a la parte de los golpes en la cabeza, pues realmente engloba pues toda esta parte. Aquí tenemos que de ver la clasificación principalmente de un traumatismo craneoencefálico. Según la Organización Mundial de la Salud, la clasificación es de leve, moderado a severo. Los golpes leves, epidemiológicamente hablando, son los más frecuentes. O sea, golpes leves quiere decir paciente que llega a la sala de urgencias o a primera atención médica en donde no hay alteración del estado de conciencia y pues por imagen se puede corroborar que no hay ninguna lesión intracraneal. A lo mejor el pequeñito sí pierde la conciencia, pero la recupera de forma inmediata y después no tiene más síntomas ni complicaciones. Cuando tenemos alteraciones ya un poquito más severas del estado de conciencia o cuando existen crisis convulsivas o cuando ya vemos hallazgos imagenológicos, ahí es cuando los vamos clasificando si es moderado o severo. Del 7 al 10% de todos los golpes o traumatismos que nosotros vemos en urgencias, en consulta, son severos, o sea, en la mínima parte. Y ahí es cuando nosotros decimos, ok, este paciente ya requiere una cirugía, pero ¿cuáles son las lesiones que más podemos encontrar? Fracturas. Y de estas, pues a lo mejor no les hacemos nada porque casi siempre son lineales o las llamadas fisuras que le llaman los papás. Es que tuvo una fisura, pero en realidad se refiere a una fractura que solamente se ve como la grieta, pero sin hundirse. Si obviamente el golpe es más enérgico y logra desplazar el cerebro, el cráneo hacia adentro, casi tocando con el cerebro, pues ya hablamos de una fractura desplazada o hundida que pues ahí sí requiere un levantamiento o una cirugía, que también puede tener una hemorragia que hay que evacuar. Claro, creo que eso también, ¿no? O sea, son golpes que luego a veces tú lo ves por fuera y dices, solo fue como un chichón, pero realmente no sabes qué está pasando por dentro. Y ahí es donde nosotros... Pues cuando son golpes que los papás ven que son fuertes, pues acuden, por ejemplo, como aquí me ha tocado en el Hospital Moscati, que pues el niño llora o tiene mucho vómito y lo traen aquí a urgencias. O también depende de la altura. O sea, a veces como que sí puede pasar como desapercibido. No, pues se cayó de la silla hacia atrás o se cayó de la cama, pero no le pasó nada. A veces eso incluso puede pasar desapercibido y sí haber una fractura, que en la mayoría de las ocasiones pues nunca dejan una secuela a largo plazo. O sea, el niño va a llevar una vida totalmente normal. Pero a veces
pues el niño puede estar más irritable y es cuando ahí pasan desapercibidas estas lesiones que pueden llegar a requerir otro tipo de tratamiento. Importante porque sí, o sea, a ver, muchas veces se lo he escuchado a muchas amigas que son mamás de, ay, se me cayó de la cama. Ajá. O lo dicen, no en mala onda, pero sí lo dicen a veces hasta con orgullo de, ay, mi bebé se ha caído ya 7 veces y todo bien. Ajá. Y realmente, pues, híjole, no sabes lo que puede ocasionar a futuro. O sea, como dices, en el momento tal vez no, pero sí es importante como comentarlo, yo creo, con pediatra, que es el primer como acercamiento. Exactamente, sí. Y ya si él detecta algo, ya direccionarlo en caso que sea necesario. Sí, casi siempre los papis tienen como un pediatra de confianza y le dicen, no, pues se cayó mi bebé, ¿qué hago? Generalmente el pediatra les da datos de alarma. Si ellos ven que no hay ninguna alteración, pues dice, pues vigílalo y después nos vemos en la consulta en la semana, por así decirlo. Okay. Porque casi siempre, pues puede ocurrir en cualquier momento del día, pero para mala suerte de muchos de los papás, pues casi siempre ocurren cuando uno no está cerca de su lugar de residencia y su médico no está, o pues justo cae en fin de semana y no hay quien los atienda. Ahí es cuando, si ya genera más preocupación, pues acuden a un servicio de urgencias. Las señales, digamos, de alarma, así como básicas que tú me digas, pudiera ser vómito. O sea, si, por ejemplo, mi bebé se cae y empiezo a notar algo raro, ¿qué sería? ¿Vómito? ¿Y qué podría hacer? Creo que el primer dato de alarma puede ser que tu bebé haya tenido pérdida de la conciencia. Es decir, que se caiga y de momento, o sea, que lo encuentres inconsciente. Esa es la primera. Si nunca pierde el estado de alerta, ahí podemos estar seguros de que pues fue un poquito más leve, pero eso no garantiza nada. Entonces, la pérdida del estado de alerta o de conciencia durante el golpe también depende de la altura, porque no es lo mismo caerse de esta silla a que se caiga de los juegos, a que se caiga la resbaladilla, que sí pasa, o ya cuando son más intrépidos que se suben a cualquier lado, que pues una altura mayor, ¿no? Ahora, ¿qué más? También me ha pasado de que una litera, eso es bastante frecuente también. Que tenga vómito en el momento o cuando ya recupera la conciencia o después del golpe inmediato. Generalmente le llamamos vómito en proyectil porque no se acompaña de un arqueo previo, sino que únicamente sale así como a propulsión. ¿Qué más? Que haya convulsionado cuando haya tenido la contusión, cuando este golpe se presente. Que tenga vómito continuo o náuseas, que tenga mucho dolor de cabeza intenso, que no mejore la administración de un analgésico común como paracetamol o ibuprofeno, que tenga pérdida o sangrado del oído o de la nariz, o pérdida de líquido transparente también del oído o de la nariz. ¿Qué más? Sí, son bastantes. O sea, sí hay como muchas señales que papá puede darse cuenta. Sí, claro. Creo que son como que las más frecuentes. Y pues irritabilidad o cambios en el hábito del niño. O sea, si ya, porque a veces no es como que tengan un lugar a donde puedan acudir de forma inmediata. A lo mejor están un poquito lejos de un hospital donde puedan recibir este tipo de atención. Y ya pasaron varias horas y el niño sigue irritable o con cambios en sus hábitos comunes, como en el sueño, o que esté somnolencia persistente es otro, que no esté como muy alerta, que vaya como al deterioro, que continúe con mucho sueño y no logra alertarse cuando nosotros le hablemos. Ese es otro dato de alarma. Sí, digo, papá conoce perfectamente a bebé e inmediatamente te das cuenta si hay algo extraño o algo que está cambiando, ¿no? Así es. Ahora, lo mencioné al inicio y se sabe que justo el desarrollo del cerebro de un niño es súper importante porque el neurodesarrollo se tiene que cuidar demasiado en un pequeño. El neurodesarrollo involucra la neuroplasticidad y la neuroplasticidad se encarga pues justamente de mayores conexiones neuronales y la mayor etapa es entre los 0 y los 5 años, que es donde existen más de 1 millón de conexiones sinápticas por segundo. Entonces es cuando más aprenden, más estimulan y es por eso que casi todos nos recomiendan, no, pues llevar la neuroestimulación. ¿Para qué? Para que aprendan mucho más rápido. Es la mayor época de captación de todo lo que ocurre en su medio externo. Wow, o sea, eso sí está impresionante porque no te imaginas, muchas veces piensas que los 5 años no son a veces tan conscientes de muchas cosas y en realidad sí, o sea, el bebé es donde absorbe todo lo que está en su alrededor, ¿no? Su ambiente. Claro, porque es el ejemplo más común es el lenguaje. Cuando existe, bueno, hay estudios en el que dicen que si un bebé se aísla o nace solo y nunca tiene comunicación con alguien que le enseñe un lenguaje aunque sea hablado, pues nunca va a aprender a hablar.
Y así, al contrario, por ejemplo, otro ejemplo, si tiene padres que hablan lenguas diferentes, ahí es donde el bebé va a empezar a hablar ambos idiomas, sin ni siquiera, digamos, tener conciencia de que son lenguajes diferentes. Y así, si tuviera 3, 4, 5 entornos en donde 5 personas hablan lenguajes diferentes, lo va a captar. Y desde el nacimiento. Y como mencionas, la importancia de llevarlos como a este tipo de estimulaciones para que ellos puedan, pues ahora sí que como absorber esto. Claro, sí, son bueno, toda la vida desde niños son como esponjitas. Por eso dicen, no, los niños son esponjas porque todo lo absorben. Así creemos que no están poniendo atención, ellos todo escuchan y saben todo. Ajá. Sí, no, te sorprendería todo lo que pueden hacer, incluso hasta con 1 año de vida. Exactamente. Cómo se desarrollan y cómo hablan, ¿no? Oye, Mar, a ver, cuéntame un poquito también acerca de los motivos más comunes por los que un niño va a requerir una neurocirugía. El motivo más común, pues como ya lo hablamos, golpes en la cabeza. Golpes. Pero son golpes enérgicos. Y en la edad pequeñita, de entre los 0 y los 4 años, que es cuando ya les comenté que es cuando más ocurren, es cuando el niño se cae de las escaleras. O sea, ya hablamos de golpes fuertes. Muy fuertes, ya para llegar al tema de también ha pasado que les dan balonazos en la escuela y tienen pues hemorragias internas solo por el balonazo. ¿Qué más? Caídas fuertes. Y ya de ahí nos saltamos casi hasta la edad entre 13 y 16 años. Y la causa más frecuente pues son las motos. O los patines eléctricos, las bicis eléctricas. Y obviamente pues en México no tenemos mucho la cultura de la prevención. Y pues en muchos casos pues no hay uso de casco, ¿no? Exacto. Y que esto tampoco asegura nada, porque incluso con el casco puede haber lesiones internas traumáticas que incluso a veces son mucho más graves. Entonces, en ese caso, yo he tenido muchos pacientes operados por traumatismo craneoencefálico secundario a golpe por una caída en moto. Las bicicletas también, pero en menor cantidad. Y pues de ahí en fuera, ya cambiando el tema acerca de los traumatismos craneoencefálicos, pues un tumor cerebral. Tumores cerebrales, tumores que bueno, todo lo que engloba tumor del sistema nervioso. También podemos encontrar tumores a nivel de la médula. ¿Qué más? Hidrocefalia. La hidrocefalia también es muy frecuente. La hidrocefalia es, en pocas palabras, la acumulación del líquido que produce y protege al propio cerebro. Es una acumulación acelerada que el propio cerebro no puede controlar su crecimiento, su producción, y que existe una obstrucción a nivel de algún punto del cerebro en donde ya no puede fluir el líquido. Es como si tuvieras una tubería tapada. Si tu tarja de donde se lava los trastes empieza a tapar, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular el agua en donde pues está la tarja como tal, ¿no? Porque en algún punto está tapado. Así pasa con el cerebro. Si en algún punto de algo que se llama sistema ventricular, que es como nuestro sistema acueductal de líquido cefalorraquídeo, se tapa, entonces empieza el crecimiento de la cabeza. Obviamente también depende la etapa de la vida en la que ocurra, pero en los niños casi siempre tiene que ver cuando son bebés. Ahí es cuando vemos que la cabeza empieza a crecer. Entonces, por medio de imagen, nosotros corroboramos qué está pasando, que está acumulando este líquido, y pues hay que colocar válvulas. Y las válvulas se encargan de drenar ese líquido de la cabeza. Casi siempre las colocamos hacia el abdomen. Esa es otra causa muy frecuente. Tumores cerebrales y pues disrafismos espinales. Esto se refiere a alteraciones o defectos del cierre del sistema nervioso central a nivel distal, es decir, a la médula. Cuando existen alteraciones del cierre de la médula espinal adecuadamente, o hay algunas tumoraciones también a esta parte, que casi siempre las más frecuentes pueden ser a nivel lumbar y casi siempre pueden ser ocultos, o sea, no vemos alteraciones, o sea, no vemos como tal una lesión que pueda ser visible y perceptible para la familia, pero el niño empieza con problemas medulares de la caminata, dolores de espalda, calambres hacia las piernas y retroceso del neurodesarrollo. O sea, puede caminar, pero les cuesta trabajo brincar, disminución de la fuerza, alteraciones esfinterianas. O sea, son niños que tienen dificultad para hacer pipí y popó, o sea, viven como constipados. Entonces, esas son como las causas más frecuentes de por qué un niño debería requiere una cirugía de sistema nervioso. Oye, ahorita que lo mencionas, es que el cerebro controla todo. O sea, la mayor parte, o sea, nunca me hubiera imaginado como
que conectara hasta con el tema de lo que dices, ¿no? Las evacuaciones, o sea, que un niño va a tener tema con eso. Y realmente a veces los papás justo, pues en el tema de la ignorancia, pues pensamos que es otra cosa, pensamos que a lo mejor no tiene nada que ver y resulta que necesita una neurocirugía. Sí, y además creo que dijiste algo bien importante, no siempre es ignorancia, sino que realmente uno nunca espera que el problema sea a nivel del sistema nervioso. Sí, sino claro. en este caso puede pensar, no, pues es gastrointestinal, o porque no come fibra, o porque no hace ejercicio, o porque no toma agua. Entonces puede pasar por muchos especialistas y realmente nunca se llega a la conclusión hasta que pues ya por medio de muchos estudios y recomendación tras recomendación, claro, referencia tras referencia con otros médicos es cuando llegan a nosotros. O sea, yo nunca he tenido un papá que me diga, ay no, pues se me ocurrió que mi bebé tiene un problema de sistema nervioso, sí, no, y vengo directamente. No, casi siempre aquí nos valemos de las referencias o de pediatras o del mismo neurólogo pediatra. Y pues ahí es cuando llegan con nosotros. Que digo, la intención de los que están viendo el podcast es que ya tengan una referencia y sepan identificar también señales de alerta con bebés o con hijos o incluso en uno mismo, porque a veces también uno como que ignora ciertas cosas. Sí, claro. Oye, a ver, voy a retomar lo que me dijiste en cuestión a cuando es fetal. ¿Cómo es eso? O sea, platícame cómo... Digo, sé que justo cuando tú estás en el embarazo te hacen... los estructurales, los ultrasonidos estructurales, que justo ahí tú te das cuenta cómo viene bebé, qué está pasando, pero ¿cómo entra ahí esta parte? Bien, la neurocirugía fetal tiene que ver en relación en lo que ya hablamos hace unos segundos de defectos espinales. Existe... bueno, de las cirugías más comunes para hacer cirugía fetal es en un defecto que se llama mielomeningocele, que es literalmente que el sistema nervioso se abre hacia la parte más inferior de la región lumbar y se forma ahí como una bolsita. No existe un cierre adecuado del sistema nervioso, que esto ocurre más o menos entre las 24 y 28 semanas, entre las 22 y 26 semanas del desarrollo, que son como el primer trimestre lo más importante, y ahí es cuando se formó ya la parte craneal, la parte cervical. Puede ocurrir también a nivel torácico o cervical, pero las veces más frecuentes son a nivel lumbar. Entonces ocurre un defecto del cierre de tubo neural, así se llama, y no alcanza a cerrarse como tal la médula y entonces queda expuesto prácticamente la médula protegida por una capa como de líquido y ahí es cuando lo detectan los ultrasonidos, no precisamente estructurales porque pues antes no existían y se sabía que los bebés tenían con este defecto y pues se atendía a la cesárea y el bebé debe ser operado dentro de las primeras 72 horas del nacimiento. Eso es como... Aquí en México y en países subdesarrollados ocurre muchísimo. ¿Por qué? Por la deficiencia de ácido fólico y la desnutrición. En Estados Unidos y en primer mundo, Europa no sucede tanto. Pero aquí en México sigue siendo una realidad. O sea, la mayoría de niños con este defecto que se llama mielomeningocele, pues vienen de comunidades pues rurales, que no tienen acceso a servicios de salud o un seguimiento oportuno del embarazo y pues nunca saben que tienen estos defectos o no les explican, no, pues debes consumir esto y esto y esto, o simplemente por sus capacidades económicas no pueden pues tener una alimentación adecuada y esa es como que la causa más frecuente de los defectos espinales. Entonces, la cirugía fetal consiste en operar al niño entre las semanas de embarazo 24 a 26 de la mamá. Ahí obviamente hacemos equipo con un cirujano fetal, con el ginecólogo, con el pediatra, pues porque literalmente hay que abrir a la mamá. ¿Y por qué ya tiene varios años que desde que esto se realiza, pero el objetivo de la cirugía fetal es que al hacer un cierre de este defecto antes de que nazca, pues hay algunas estadísticas que dicen que puede disminuir el riesgo de hidrocefalia, porque la mayoría de estos niños con estos defectos después del nacimiento y al cerrar el defecto pueden hacer hidrocefalia. Obviamente se evita también los riesgos de la infección, que son posteriores a que ya cuando nazcan. Obviamente, como están abiertos pues, y el sistema nervioso está expuesto, pues tenemos el riesgo de neuroinfección. ¿Qué más?
Oye, pero a ver, explícame, o sea, literalmente abren, o sea, como una cesárea. Sí, ahí es cuando el ginecólogo como que acomoda al bebé para que el dorso quede expuesto en el útero. Qué bárbaro. Entonces se abre la mamá y el bebé pues ya debe tener como que el defecto expuesto. Entonces, por eso digo, es un equipo multidisciplinario. Tenemos al ginecólogo, al cirujano fetal, obviamente anestesiólogo de la mamá y del bebé, porque pues tenemos que tener monitoreo de ambos, del binomio, del producto y de la mamá. Y el objetivo es cerrar ese cerrar ese defecto antes de que el bebé nazca para evitar algunas complicaciones que pueden presentarse posterior al nacimiento. Qué increíble. No me hubiera imaginado que fuera así tal cual, ¿sabes? O sea, pero qué increíble que sí se pueda lograr. Sí. Sí, es algo nuevo, vaya. Sí, realmente no es algo de lo que se habla mucho, porque como te decía, estos defectos no se diagnostican de forma temprana, sino que ya cuando el bebé pues está a punto de nacer o ya se sabe que viene con ese defecto, pues muchas de las personas pues ni siquiera saben que puede existir esa posibilidad. Sí. Y que no todas las mamás son candidatas a esta cirugía. O sea, tienen que ser condiciones óptimas y realmente indicaciones muy específicas para que la mamá pueda someterse a esta cirugía. Además que pues no, ¿por qué no puede realizarse en todas las personas? Pues porque tiene un riesgo de morbilidad alto también para la mamá. Si la mamá es hipertensa o si la mamá es diabética, pues mejor. Ese es como de los criterios de descarte, ¿no? O sea, la mamá tiene que estar en buenas condiciones. ¿Y qué pasa si no se realiza la cirugía porque no se puede por tema de que no es candidata? Pues nada, en realidad disminuimos un poquito estas complicaciones a largo plazo como la hidrocefalia o la malformación de Chiari, que es como que desciende un poquito el cerebro de la cavidad del cráneo. Y pues de todas maneras se le tiene que dar tratamiento en cuanto el bebé nazca. Que no es 100% segura la cirugía de que no va a haber ninguna complicación. O sea, el hecho de que el niño se opere durante la gestación no quiere decir que ya no va a tener ninguna complicación. Sí, claro. Aún así pueden haber lesiones de raíces nerviosas, aún así puede haber hidrocefalia, aún así puede haber malformación de Chiari, aún así puede haber anclaje medular posterior, o sea, nada lo asegura. Pero sí se ha visto, algunos artículos dicen que pues ahí disminuye un poco las complicaciones y se puede asegurar que pueda llevar un poquito una vida mejor. Ok, perfecto. Hay algo que te voy a preguntar que tengo aquí justo anotado. Tiene el nombre como plagiocefalia, que es el famoso aplanamiento de cabecita, ¿cierto? Una de las enfermedades que nosotros también operamos o tenemos a bien tratar es algo que le llamamos craneosinostosis. ¿Y por qué lo menciono ahorita que mencionaste la plagiocefalia? Porque tiene que ver una con otra. Son deformidades del cráneo. La plagiocefalia es una condición, como bien lo dijiste, es únicamente un aplanamiento de la cabeza y la causa más frecuente es la posición. Es decir, puede haber defecto de aplanamiento de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo o la parte central. De aquí. ¿Y por qué? La causa más frecuente es porque pues, el bebé pasa mucho tiempo acostado. Ya sea porque desde el nacimiento el bebé requirió estar en incubadora durante muchos días, porque la mamá tenía un mioma y el mioma deformó la forma de la cabecita. Wow. Pues sí pasa, ¿eh? ¿Qué más? Porque la mamá trabaja y pues lo tiene que llevar en la guardería. Y en la guardería pues no los giran ni los cargan mucho. Ok. O porque pues también está muy ocupada en casa y pues no lo puede cargar todo el día. Pero la causa más frecuente es porque pues pasan mucho tiempo acostados. Las cabecitas de los bebés como hasta los 6 años es como una bola de plastilina. Justo te iba a decir, es como blandita, ¿no? Como muy moldeable. Exactamente. Si nosotros dejamos la bola de plastilina sobre una superficie plana, pues ¿qué va a pasar? Se va a aplanar. Pero la diferencia con la craneosinostosis es que en la plagiocefalia pues casi siempre es un defecto estético, que puede ser que no genere consecuencias a largo plazo, no así la craneosinostosis. La craneosinostosis sí es la falta o el cierre prematuro del cráneo. Los bebés nacen con algo que se llama fontanelas o las llamadas molleritas, ¿no? Tenemos 2 principales. Entonces estas hacen que el cerebro expanda al crecimiento del cráneo, ¿no? Como va creciendo el cerebro, tiene que crecer el cráneo. Pero cuando existe un cierre de suturas, que son las uniones entre los huesos del cráneo, ¿qué va a pasar? Si el hueso ya está soldado,
no le va a dar oportunidad a que el cerebro crezca como debe de ser. Entonces esto sí puede generar que a largo plazo, no lo vemos casi de bebés, pero que a largo plazo, cuando el niño ya tenga que ir a la escuela y tenga que leer, tenga que hacer matemáticas, pues siempre va a haber un retraso en comparación del resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque el cerebro no se está desarrollando. Y por supuesto que también genera una deformidad estética, porque la craneosinostosis pues puede hacer que una cabeza muy alargada en sentido anteroposterior, hacia los lados, aplanada de la frente, aplanada en la parte posterior, y que eso no va a corregir ni con posición ni con casco, porque esa enfermedad sí es 100% quirúrgica. Y eso se tiene que operar idealmente entre los 3 y los 9 meses. Idealmente. Ok. Exactamente. Digo, y justo si se da el diagnóstico como en el momento, ¿no? Exactamente, que a veces ahí es también donde lo detectan los pediatras o los neurólogos, o sea, ven una cabecita aplanada y por medio nosotros, cuando ya llegan a nosotros de una tomografía, vemos, ok, está íntegro su cráneo, las fontanelas están adecuadas para la edad, que esto es como un dato de alarma a veces, que las fontanelas se cierren muy, muy tempranamente, muy prematuramente. Normalmente, ¿qué edad es cuando se tienen que cerrar? Depende, pero la más importante, que es la anterior, esa puede cerrar entre los 6 y los 18 meses. Okay. Que no quiere decir que si cierran a los 5 ya se siente muy poco perceptible y ya es algo malo. No, la verdad es que todos los bebés son diferentes y pues pueden cerrar un poquito antes. Pero pues sí puede ser un dato que ahí nos puede llegar a alarmar. Alarmante. Y la plagiocefalia pues es únicamente, te digo, el aplanamiento que casi siempre es posterior. ¿Por qué? Por posición. Y esa a veces pues se puede corregir con cambios de postura, a veces los bebés tienen tortícolis, entonces giran más su cuellito de un lado que de otro, entonces sí, permanecen justo así como a un lado. Entonces con rehabilitación también para que empiecen a girar su cabeza y pues cargarlo, y cuando empiezan a sentarse, que es como a los 6 meses, se puede corregir un poquito. Si ya es muy deformante o es muy evidente, ahí es cuando nosotros determinamos si podemos hacer uso del casco o no. Ya determinan ustedes eso. Sí, justo ayer me puse a investigar un poquito de algunas cosas. Ajá. Y vi que les ponen un casco. O sea, dependiendo, ahí lo mencionaban, de que depende del caso, es de que sí se manda a hacer el casco y se usa un tiempo y eso corrige. Sí, también tiene sus indicaciones específicas, o sea, no todos los niños van a requerir un casco, porque hay defectos muy leves. Ya cuando el defecto puede llegar a generar deformidad de la cara, de las órbitas o de la orejita, ahí es cuando nosotros podemos pensar, no, pues sí lo requiere, ¿no? Después de los 6 meses, ya es difícil que corrija. ¿Por qué? Porque tenemos que captarlo cuando la cabeza, de lo que te decía, que todavía es blandita. Exacto. Y todavía tiene esa capacidad de amoldar. Ya como muy grande, a veces el resultado estético ya no es el que desean los papás. Ok. Oye, hablando de cascos, o sea, es una pregunta no tanto en el tema, pero ¿qué tan recomendable tú, como doctora, ves los famosos cascos que son anticaídas cuando bebé gatea, cuando bebé camina, justamente para evitar como lesiones? Muchos de estos cascos pues son ligeritos, sí, y ninguno va a asegurar que no haya ninguna lesión al 100%. En algunos casos pues pueden generar un poquito más de incomodidad para el bebé que un beneficio. Y esto es algo ya como más actual, o sea, cuando ya tendemos a sobreproteger a los niños. Antes, pues, los niños, o sea, no creo que ni tú ni yo, nuestros papás hubieran querido ponernos un casco. ¿Por qué? Porque, pues, también tenemos que dejar que se desarrollen, que exploren, que, pues, hagan lo que un niño hace. Que es parte del aprendizaje, Hay ¿no? algunas condiciones en las que sí se recomiendan. Por ejemplo, cuando el niño, por algún motivo, ya se sometió a una cirugía craneal, por algún golpe fuerte, y pues tiene una lesión o un defecto óseo, es decir, que no exista un pedacito de hueso. Otro, que el niño tenga epilepsia y que le condicione este riesgo de estar teniendo caídas o golpes frecuentes. Algunas otras condiciones como autismo, trastorno de hiperactividad, o sea, ya son causas muy específicas. Pero que yo diga, no, pues todos los niños en su etapa del desarrollo, en los 4 años, que es cuando más se caen, deben usar casco, pues ahí hay que valorarlo. Ok. Oye, y hablando de dolores de cabeza,
¿Qué tan común puede ser un dolor de cabeza cuando ya se tiene que considerar ir a checarse? Y digo, en los niños a veces es complicado porque justo cuando no hablan, ¿cómo te das cuenta? Pero ya cuando empiezan a hablar y te dicen, me duele la cabeza, y Sí, es claro. frecuente, ¿hay que atenderlo, hay que checarlo o por qué será? Sí, claro, nunca hay que minimizar, yo siempre les digo a los papás, nunca hay que minimizar lo que un niño nos diga, porque los niños es muy poco frecuente que lleguen a fingir. O sea, cuando nosotros vemos que nuestro niño está mal, es porque sí cambia sus hábitos, porque está cansado, porque no quiere jugar, porque tiene dolor, porque... El estado de ánimo incluso, Exactamente, ¿no? O sea, porque cambia su alimentación, porque no quiere hacer las actividades o deja de hacer lo que estaba haciendo. El dolor de cabeza sí es algo frecuente en niños. La causa más principal es la migraña. Aunque no parezca cierto, es algo frecuente la migraña en niños. No se presenta igual que en los adultos, pero pues tiene sus similitudes. Entonces es algo frecuente. Pues bueno, la migraña tiende a ser episódica y a veces frecuente. Entonces ahí es cuando sí les sugiero que acudan al médico, ¿no? Porque pues a veces las migrañas no suelen ceder con analgésicos comunes. Entonces ahí es cuando les digo, ok, si ya no se quita con paracetamol, por ejemplo, una dosis o una dosis doble o continua, pues ahí es cuando decimos, ya, puede ser un dato de alarma. Pero cuando ya llegan con nosotros e identificamos que es una migraña, pues pues también se tienen que hacer estudios de imagen para descartar cualquier otra posibilidad. Entre otros datos de alarma, pues es que generalmente tengamos retraso o que pierdan hitos del neurodesarrollo, como que el niño ya caminaba y ya no quiere caminar, ya gatea mucho otra vez o empieza a tambalearse o a caminar chueco. Casi siempre estos son los primeros años cuando no pueden expresarse. Estoy mareado, ¿no? También. El vómito también se puede presentar en esto. El dolor de cabeza tan fuerte que puede generar vómito y este vómito que hablamos que es paroxístico, es decir, que viene de la nada, sin náuseas previas, que no se asocia a ninguna infección gastrointestinal, ningún otro tipo de infección, vómito persistente, dolor que no mejora la administración de los medicamentos, cuando el síntoma se vuelve frecuente en cuanto a intensidad y a los días en los que ocurre, a lo mejor ya le duele todos los días. ¿Qué más? Cuando tenemos que el niño puede tener alteración de la visión, cuando vemos un aumento de peso muy exagerado o en poco tiempo, cuando tenemos probablemente alteraciones de la pubertad, una pubertad precoz también puede estar en relación con algunos tipos de tumores cerebrales, la obesidad, como ya lo mencioné también, y alteraciones visuales, es decir, que por algún motivo la mamá se dé cuenta que no ve bien, porque choca con las cosas o porque trata de enfocar y a pesar de que le pongan lentes, pues pueda tener alteraciones de este tipo. ¿Y ahí entraría, por ejemplo, un tratamiento? O sea, o sí tendría que ser ya un tema de cirugía o dependiendo de lo que sea el dolor de cabeza. No, como te decía, la causa más frecuente pues es la migraña. Si nosotros identificamos un dato de alarma que es, bueno, sí parece migraña, pero aún así yo, por ejemplo, siempre pido una imagen como para descartar cualquier otra cosa y como para que los papás estén un poquito más tranquilos, ¿no? Otra causa frecuente es la cefalea de tipo tensional por estrés, por así decirlo. Aunque no lo crean, los niños se estresan. También. Y la causa más frecuente pues son motivos escolares, ¿no? Y ya de ahí, si nosotros pedimos un estudio de imagen, que pues no vamos por la vida haciéndole tomografías ni resonancias a los niños y captamos una lesión, pues ahí es cuando pues ya intervenimos nuevamente nosotros, pues porque queramos o no, sí son frecuentes los tumores del sistema nervioso en niños. Wow. Y está muy interesante justo el tema de cómo nos lo platicas y yo creo que, a ver, ya para ir cerrando el tema, claro, has de tener historias que te han marcado. ¿Tienes alguna en específico que nos puedas compartir? Pues no es como tal mi historia ni un niño que yo solita haya tratado. En la residencia, cuando yo estuve en el Instituto Nacional de Pediatría, que fue allá donde me formé, habían niños que, pues bueno, tenían epilepsia y que ahí casi siempre los niños con epilepsia siempre son tratados por neurología pediátrica. La epilepsia es una enfermedad que pues es cuando hay crisis convulsivas, ¿no? Por diferentes causas.
Pero cuando ya existe algo que se llama epilepsia refractaria, es decir, que no mejoran las crisis convulsivas a pesar de tratamiento médico, entonces es cuando ya valoramos nosotros la idea de que si estos niños pueden ser candidatos a cirugía de epilepsia. Okay. Y es algo súper padre. Yo tuve una niña que tenía en ese entonces 5 años que convulsionaba como 25 veces al día. Wow. Entonces no mejora obviamente la administración de 2, 3 antiepilépticos hasta que pues se le hace una resonancia de cráneo y se operó. En la epilepsia a veces nosotros optamos, y bueno, en otros padecimientos optamos por cirugía con paciente despierto, sobre todo si estas lesiones están en áreas muy específicas o como le llamamos nosotros elocuentes del cerebro, es decir, áreas de lenguaje, por ejemplo, o del movimiento de la mano o del movimiento de la cara, ¿no? Estos son áreas elocuentes. Entonces, esta niña tenía un tumor bien específico hacia la parte frontal del lado izquierdo, que era el sofoco epiléptico, era lo que le causaba como cortocircuito que hiciera que convulsionara como 30 veces al día. Entonces, en uno de los protocolos de estudio para la epilepsia, o ya del tratamiento, se identifica la lesión por medio de algo que se llaman electrodos, y se hace una lesionectomía, una resección específica, valiéndonos por márgenes. Ahí nos hacemos equipo con algo que se llaman neurofisiólogos, que es el que monitorea las ondas cerebrales durante la cirugía. Entonces nosotros como hacemos un mapeo de la lesión para no involucrar algo más, pues otras neuronas que sean sanas, y al resecar la lesión por completo, la niña dejó de convulsionar para siempre. Qué increíble, tan chiquita, digo, qué padre, ¿no? O sea, sí. Creo que sí, ese tipo de casos dices, wow. Sí, pues hay otros igual, pues muy trágicos, otro pues son niños que llegan al servicio de urgencias pues esto es una realidad del síndrome del niño sacudido, en donde el papá, pues o la mamá se enojan y lo sacuden. Eso también es sí, muy frecuente todavía, y pues el niño llega pues ya con daño cerebral irreparable. Entonces, o que se caen, se sacude el cerebro y pues puede ya quedar con secuelas neurológicas para siempre, porque pues los cerebros de los niños son muy sensibles. Entonces, como el cuello todavía no, en el caso de los bebés, no alcanza pues a sostener su cabeza, para ellos una agitación incluso jugando de levantarlo y pues puede generar un daño irreversible. Creo que eso es lo más común que yo he visto, que justo como que juegan con ellos, pero no, o sea, yo escucho a mi mamá que decía, no, es que su cerebro está muy blandito, no la levanten, o sea, incluso hasta por parte del cuello. Y a veces como que dicen, está exagerando, pero ya que lo dices tú, realmente sí hay... No, todo tiene un sustento, porque pues los niños a veces tendemos a pensar, no, pues no les va a pasar nada, son blanditos, como dices, ¿no? Pero no, aún así son muchísimo más sensibles y propensos a más padecimientos y lesiones que un adulto. Oye, Mar, ¿qué recomendaciones para cerrar ya le darías a papás que te están viendo en este momento para el neurodesarrollo y la salud de sus hijos? Pues primero, o sea, la mayoría de los problemas que se suscitan en el sistema nervioso en los bebés, de entrada, pues hay que cuidar la gestación, el embarazo. Okay. De entrada, esa es mi primera recomendación. Si una persona planea, que es poco frecuente, planea un embarazo, la suplementación y la alimentación es lo más importante. O sea, se dice que cuando estás embarazada debes de tomar ácido fólico, hierro, pero esto es incluso 3 o 4 meses antes de que te embaraces, incluso para el papá, no nosotras nada más, ¿ok? Ya el papá también se debe suplementar, porque pues los espermatozoides también tienen su vida útil, deben ser saludables. Y si el papá también tiene hábitos tabáquicos, drogas, alcohol, todo eso, pues puede afectar también al bebé. Wow. Ahora, eso es como que lo primero, ¿no? Suplementarse. Llevar un control adecuado del embarazo para saber qué problemas puede traer el bebé y evitar que el bebé sufra durante el nacimiento. O sea, si el bebé tiene que ser cesárea, si pueden hacer por parto normal porque sus condiciones se lo permiten, pues está perfecto, pero el hecho de que un bebé no respire y llore al nacer durante los primeros segundos puede igual condicionar problemas de parálisis cerebral, hipoxia perinatal, y todo esto pues puede generar problemas también como epilepsia. Wow. ¿Qué más? Y pues ya cuando el bebé nace, pues llevar su control con pediatra, identificar
O sea, no ser paranoicos, pero identificar, o sea, si algo no está bien, incluso enseguida llevarlo con su primer contacto, que es el pediatra, y pues la estimulación temprana. Eso y cargar también. mucho a sus bebés para que no se les apague la cabeza. Muy bien. Ajá. Oye, Mar, pues muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos ti. el día de hoy. Me gustó muchísimo todo lo que nos informaste, nos compartiste tu Gracias. experiencia. Esperamos verte pronto en otro podcast aquí en Podcast Moscati. Claro que sí. Hablando a lo mejor de otro tema, tienes creo que muchísima información que compartirnos. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, gente que te ve en casita? En Instagram estoy como Doctora Mar Neuro. Ok. O sea, Mar, así como el mar. Doctora Mar Neuro. En Facebook me parece también como Doctora Mar Neurocirujano. Y en TikTok igual como Doctora Mar Neuropedia, algo así. Ok, ¿te encuentran aquí en Moscati? Sí, estoy en el consultorio número 3112, en la torre aquí de consultorios, en el piso 31. Perfecto. Diario doy consulta aquí. Perfecto, pues gente que está en casita, hay que tomar en cuenta que la salud neurológica infantil pues sí requiere atención, información y detección oportuna. Muchas veces identificar una señal a tiempo puede hacer una gran diferencia en el desarrollo de nuestros hijos. Agradecemos muchísimo a la doctora Mar por compartir su experiencia, por estar aquí con nosotros y a ustedes en casa por estar siguiéndonos en todos los episodios. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Gracias, bye.